vengo a hablaros de inteligencia artificial. En el vídeo de hoy vamos a tratar la diferencia entre lo que es una máquina de estados y la utilización de planning en un ejemplo como puede ser la industria de los videojuegos. Ya en vídeos anteriores hemos visto técnicas de búsquedas y planificación automática como base para poder entender el contenido de este vídeo. Si tenéis dudas, no dudéis en visualizar los anteriores. Imaginad un juego como el FER en primera persona. ¿Creéis que este juego tiene una máquina de estados para implementar los bots? Vamos a suponer que sí. De hecho, hay una máquina de estados de 3 estados distintos. Vamos a demostrar en este vídeo cómo el planning puede mejorar la realización del juego, así como el entretenimiento para el jugador. Lo primero que tenemos que definir en este vídeo que es una máquina de estados. Una máquina de estados es un modelo de comportamiento del sistema, con entradas y salidas, como hemos visto en otros ejemplos, pero el estado actual no depende únicamente de las entradas del estado actual, sino de las previas. Si vemos un diagrama de una máquina de estado, vemos como un conjunto de nodos con un conjunto de arcos dirigidos donde pueden transitar de un estado a otro. En un juego de primera persona, la máquina de estados puede ser como moverte animación, interactuación con el sistema. Normalmente la interactuación con el sistema es una modificación de la acción de animación, porque normalmente siempre cuando coges un objeto del videojuego tienes predefinido una animación. Si queremos simplificar este diagrama de estados para un videojuego de primera persona, podríamos simplificar el diagrama de estados a 2 estados, moverse y animación. Desde el punto de vista del programador, cuando solamente tenemos un diagrama de estados de 2 estados, las posibilidades de animaciones que tiene que realizar el programador son muy elevadas, porque salvo que quisiéramos hacer un videojuego muy sencillo donde siempre realice la misma animación o un conjunto de 2 o 3 animaciones, el juego se convertiría en muy monótono y a día de hoy nadie jugaría. Boring. Y aquí es donde viene el planning. El planning se puede adaptar a esta clase de sistemas porque tenemos un conjunto de estados definidos y un conjunto de acciones. Y no siempre se tienen que realizar el mismo conjunto de acciones. Y aquí es donde se puede introducir la planificación automática en un videojuego. Un sistema de inteligencia artificial basado en planning puede hacer que un enemigo tome sus propias decisiones en tiempo de ejecución, que no siempre tenga predefinido el conjunto de transiciones que tiene que hacer entre estados, como puede ocurrir en una máquina de estados finito. Un sistema que posea inteligencia artificial basado en planning puede hacer que el propio agente tome sus decisiones en tiempo de ejecución. A diferencia de una máquina de estados, que siempre las transiciones entre estados son predefinidas. Y esto puede hacer que los juegos que tengan inteligencia artificial basados en planning sean más complejos y más diversos, ya que no va a realizar siempre el mismo conjunto de acciones en el mismo orden. Por eso utilizar planificación automática puede ser útil para que los juegos parezcan más reales. Pues vamos a comparar una máquina de estados versus la planificación. En ambos casos, la máquina de estados finitos y el sistema de planificación dan una respuesta a la gente de qué hacer en cada situación. Sin embargo, el sistema basado en planificación automática, a través de las metas y las acciones, nos dice qué plan tener que ejecutar. Es decir, la máquina de estados finitos es procedural, es decir, que siempre se ejecuta la misma secuencia de acciones, y la planificación es declarativa. Vamos a ver cómo estos dos tipos de sistemas se pueden utilizar en la programación de videojuegos y cómo se pueden complementar. La motivación de utilizar planning es la reutilización de acciones por distintos agentes, ya que podemos modelar para un conjunto diverso de agentes las mismas acciones. En el caso de un videojuego en primera persona, como puede ser el desplazarse a través del mapa. En un juego de primera persona, esto supondrá que tenga acciones comunes para distintos agentes, como puede ser moverse en el mapa. Esto lo que conllevará son menos horas de desarrollo para el programador. Sin embargo, en los videojuegos no se utiliza un planificador automático como se puede utilizar en academia. Vamos a detallar un poco más en detalle en qué consiste la planificación y qué lenguaje usa. En 1970, en la Universidad de Stanford, se creó STRIPS, que viene de las siglas Stanford Research Institute Problem Solver. STRIPS se define como un conjunto de acciones y metas donde la meta es un conjunto de predicados que tienen que ser ciertos. Para ello, para poder transitar de un estado a otro se utilizan las acciones, y estas acciones están definidas con un conjunto de precondiciones y poscondiciones. Una acción se tiene que ejecutar siempre y cuando todas las precondiciones son ciertas en el estado actual, y estas acciones cambian el estado de... Tenga en cuenta que si estamos hablando de estados, los estados son distintos en una máquina de estados que en planning. Como ya he dicho previamente, estados en una máquina de estados
es un sistema procedural, es decir, que ejecutas una secuencia de código o una animación en el caso de un videojuego. En el caso de planning, un estado es un conjunto de literales. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo en la planificación. En el vídeo anterior vimos el dominio del blockboard, que consistía en que un brazo robótico puede mover los bloques para formar distintas figuras. Ahora vamos a poner un ejemplo un poco más sencillo basado en el mundo real. Vamos a definir un dominio en el cual un individuo llamado Manuel tiene hambre. ¿Qué pretende? ¿Moriste con hambre? Manuel puede llamar a la pizzería y ordenar una pizza, pero solo si tiene el teléfono de la pizzería. La pizza, sin embargo, no es la única opción, pero para hacer el pastel necesita conocer la receta, y el objetivo de este problema es que Manuel no tenga hambre. Este problema de planning es muy sencillo, ya que si tenemos en el estado inicial el teléfono y la receta, cualquiera de las dos acciones nos satisface nuestro objetivo. ¿Qué ocurriría si no tuviésemos la receta? Que entonces para conseguir nuestro objetivo solo podríamos llamar a la pizzería. Y del mismo modo, si no tenemos el teléfono, para conseguir nuestro objetivo solo podríamos hacer el pastel. Este dominio se puede complicar tanto como quieras, ya que podemos considerar otras variables en las acciones, como si tiene suficiente dinero, si tiene los ingredientes para hacer la receta. El resultado de utilizar planificación para este dominio y este problema es: Manuel tiene hambre, llama a la pizzería y la meta se satisface, porque Manuel ya no tiene hambre. Vamos a volver al caso que nos ocupa de los videojuegos para ver cómo se utiliza planning. La filosofía de diseñar un sistema de manera monolítica puede crear un ambiente propicio para utilizar técnicas de inteligencia artificial. Sin embargo, meter planificación automática no es una tarea sencilla. ¿Qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, si tenemos un agente que tiene como objetivo matar a un enemigo, si tú ahora mismo metes un sistema de planificación automática, un agente con solamente el objetivo de matar enemigo, si en el estado actual donde se encuentra no hay ningún enemigo a la vista, entonces ese agente no hace nada. De esa manera da la sensación de que un sistema basado en planificación automática no siempre es útil. Sin embargo, si tú modelas otra clase de acciones donde siempre la gente pueda utilizarlas, por ejemplo, moverse, disparar, esconderse, hace que el sistema sea más dinámico, que siempre la toma de decisiones pueda basarse en planificación automática. Es decir, que siempre haya una acción que pueda satisfacer un objetivo. De esta manera, en un videojuego de guerra donde hay soldados y enemigos, hay acciones que son conjuntas dentro del dominio, como puede ser moverse, recargar, también puede ser matar enemigos, lo que pasa que las precondiciones y poscondiciones de matar enemigos son distintas, y un conjunto de acciones que son individuales de cada agente. De esta manera podemos tener un conjunto de agentes donde sus objetivos son distintos, de tal manera de que un sistema de planificación simplemente razona recargar, ejecutar una detrás de otra, y no tiene por qué ser siempre lo mismo. Si volvemos a comparar la máquina de estados finitos versus la planificación automática, en la máquina de estados finitos, una vez que tienes que empezar una acción, concatena un sistema procedural donde siempre tiene que realizar la misma secuencia de acciones. En planificación automática, si estas acciones son individuales, no hace falta ejecutar siempre el mismo orden de estas acciones, que podría ir alternando distintas acciones para conseguir el mismo objetivo, e incluso hacer otras acciones que puedan satisfacer otro objetivo distinto. Un ejemplo claro es tener un sistema modular. Si tú tienes un comportamiento preprogramado para, por ejemplo, construir un arma, tienes que ir buscando en el mapa todas las Un ejemplo claro es un sistema modular. Cuando tú tienes un sistema modular, cada módulo tiene una máquina de estados incluida en él. Para ello, cuando tú inicias un proceso de ejecución, no puedes alterar el... Un ejemplo de ello es un sistema modular. Cuando tú tienes una máquina de estados dentro de cada módulo, una vez que inicias un plan de acción, no puedes alterar el procedimiento para alcanzar la meta. ¿Eso es del todo eficiente? Vamos a suponer que no. Por ejemplo, vamos a suponer que un objetivo es conseguir un arma. Tenemos un procedimiento almacenado que consiste en construirla.
Ello conlleva una serie de acciones que es buscar cada componente y ensamblarlo. Suponemos que llega un momento en que ya tienes todas las componentes encima de la mesa y tienes que construir el arma. ¿Qué ocurre si aparece un enemigo a la vista? Si estamos utilizando un sistema procedural, o coges el objetivo inicial de defenderte o esconderte, o has decidido inicialmente construir el arma. Imaginad que tenemos el objetivo de construir un arma. Ya tenemos todas las piezas encima de la mesa. Entonces, cuando estamos empezando a construir el arma, resulta que aparece un enemigo. Si tenemos un sistema monolítico procedural donde la máquina de estado no se altera y no eventos externos hacen que pare el sistema, esto conlleva de que si estás en medio del proceso de construir el arma, este proceso finalizará, lo que puede conllevar que te maten. Con lo que el objetivo final del juego, que es sobrevivir o matar a todos los enemigos, no lo has cumplido. ¿Qué ocurre si esto utilizas planning? Pues que si dividimos cada acción de montar el arma de manera individual, donde vas concatenando acción a acción hasta encontrarlo, siempre tienes una meta superior que es... Entonces, de esta manera, lo que consigues es que en medio del proceso de construir el arma, tú puedes esconderte y luego continuar cuando el enemigo se haya ido, lo que conlleva de que podemos paralizar varias acciones al mismo tiempo. Esto conlleva también incluir una memoria. Lo que conlleva utilizar planning en estos sistemas es que estamos metiendo capas intermedias de decisión de los agentes. Es decir, estamos desgranando la máquina de estados en partes para que nuestro agente sea capaz de razonar y decidir qué acción tomar en cada caso. Además, esto puede conllevar de que no siempre ejecuta el mismo plan de acción, que actualmente estás jugando a un juego y mañana el resultado puede ser distinto. ¿Qué tipo de planificador o cómo vamos a planificar en un sistema como este? En el ejemplo sencillo que hemos hablado, donde Manuel tenía hambre y podía resolver este plan pidiendo una pizza o haciendo un pastel, no hemos tenido en cuenta que cada acción puede tener un coste diferente. Por ejemplo, podemos ver que el coste de pedir la pizza es 2 y el coste de hacer un pastel es 8. De esta manera, cuando Manuel cumpla todas las precondiciones para ejecutar las dos acciones, va a preferir llamar a la pizzería porque el coste de realizar esas acciones es mucho más barato. ¿Tenéis alguna idea de cómo un planificador puede decidir qué acción es mejor? Aquí es donde aparece el algoritmo de A*. Muchos juegos y muchos planificadores utilizan técnicas de búsqueda informada para alcanzar un objetivo. De esta manera, no todas las tareas de planificación son iguales. Tenemos un conjunto de acciones donde cada acción vale distinto, es decir, que cuesta más o menos en función de cómo se ha definido utilizar esa acción. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Creéis que podemos utilizar planning tal cual a lo mejor en un videojuego? Lo que tiene sentido es combinar ambas técnicas, incluir una capa de planificación para decidir qué acción tomar y esta acción a su vez es un subconjunto de acciones. Además, las técnicas de planificación han mejorado mucho y además tiene mucho sentido en estos dominios de que el sistema no tenga que seleccionar de todo el conjunto de estados posibles. Imaginar un video sobrevivir puede tener infinitos estados. Para eso hay que incluir técnicas de preselección de estados. De esta manera, nuestro algoritmo de búsqueda solamente puede buscar en un subconjunto de estados. ¿Qué evita esto? Que nuestro agente esté en estado sin salida. ¿Por qué es importante que nuestro agente esté en estado sin salida? Pues muy sencillo, porque un agente que llegue a un estado que no tiene salida puede llevar a la finalización del juego. Sin embargo, no solo se puede utilizar planning para el modelado del comportamiento de un agente, se puede utilizar para modelarlo en grupo, solo que para hacerlo necesita añadirle más complejidad. Para ello, quizás sería necesario utilizar otras técnicas de planning más avanzadas, como puede ser planning jerárquico, HTN, o planning temporal. Porque una cosa de que nos hemos hablado en este procedimiento es la gestión del tiempo. Si estos planes se pueden hacer en paralelo, las dependencias temporales entre ellas. La técnica que se debería utilizar es planificación temporal. Sin embargo, es mucho más costoso. En el ámbito de la planificación, así como de los videojuegos, en los últimos 10 años se ha hecho mucho progreso. Los videojuegos ahora pueden tener un sistema de decisión diferente en función de si es un usuario individual o en grupo. Además, puedes separarlo del sistema de diálogo o de comunicación entre los agentes, lo que hace que puedes utilizar técnicas más complejas en el diseño de los mismos.
¿Qué es lo que sacamos en claro de la utilización de planning en videojuegos? Pues lo primero de ello es que hacemos que la programación sea un poco más sencilla, es decir, que no tengas que programar cada movimiento que hace el usuario si lo divides en distintas capas o distintas acciones que se puedan reutilizar. Pensar que una máquina de estados es un comportamiento predefinido, estático, y un sistema basado en planificación es un sistema dinámico donde en cada tiempo se puede realizar un plan distinto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que entender la diferencia entre una máquina de estados y un sistema basado en planificación. Os dejo por aquí los vídeos relacionados con planning y con búsqueda, que pueden ser muy interesantes para que entendáis el contenido de este vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!